Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en Sabor a Tierra, este espacio que trata, por supuesto, de informarle, educarle y, por supuesto, un espacio de debate, de información. Tengo la responsabilidad todavía estos días, ya muy poquititos, de conducirlo. Muy pronto ya estará con ustedes nuevamente la directora y habitual conductora de este programa Sabor a Tierra, Verónica Palenque. Así que nada más, nos veremos unos días más con ustedes, agradeciendo siempre la tolerancia y la gentileza que tienen para seguirnos cotidianamente. La gran pregunta que toda la ciudadanía tiene indiscutiblemente es qué es lo que va a pasar a continuación en el caso Mesa. Lo hemos analizado en estos últimos programas de una manera y de una óptica absolutamente política, cómo ha movido el tablero político, etcétera, pero es inminente que podría derivarse en un juicio de responsabilidades. Hoy queremos abordar el tema estrictamente técnico, el tema estrictamente profesional, estrictamente jurídico, con uno de los constitucionalistas más renombrados en el país, docente universitario, experto en la materia, el doctor Franklin González. Muchas gracias, Gutiérrez, perdón. Muchas gracias, Franklin, por estar con nosotros. Marcelo, para mí es un grato placer estar nuevamente en este programa y bajo tu conducción. Gracias, Franklin. Privilegio para nosotros el tenerte en el programa. A ver, vamos a comenzar un poco el relato de los hechos, si me permites hacerlo. La Fiscalía en los últimos días ha presentado un pliego acusatorio en contra del expresidente Carlos Mesa, ¿no? Hay algunas objeciones que el presidente Mesa ha puesto en contra de este pliego acusatorio, que se han hecho efectivas, si no me equivoco, el día de ayer, precisamente ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no?, pidiendo la nulidad de este pliego acusatorio. Entre muchas otras, se establece que esta acusación no debería ser únicamente para el expresidente Mesa, ya que él ha presentado una acusación también por el mismo caso a autoridades del Estado. Está el ministro de Minería, está el ministro de Justicia en su condición de ex procurador del Estado, está la ex procuradora Arismendi, la ex subprocuradora Llorenti, ¿no? Entre otras autoridades, creo que son las únicas en las cuales el presidente Mesa, el expresidente Mesa, ha acusado. ¿Es correcto este pliego acusatorio que únicamente marca a Carlos Mesa como el acusado? ¿O era importante entender que esta es una globalidad y por lo tanto ellos deberían estar también acusados en este mismo pliego acusatorio? Bueno, para empezar debemos remitirnos a que un juicio de responsabilidades tiene un marco legal, y el marco legal es la ley del 8 de octubre del 2010, que establece juicio de responsabilidades contra presidentes, vicepresidentes, no establece contra otros funcionarios de rango inferior. Consiguientemente, solamente se limita al presidente en este caso. Se tiene la proposición acusatoria. Lo que sigue es que el fiscal ha tenido que pedir el permiso a la Sala Penal del Tribunal Supremo para enviar la autorización al Legislativo. En el Legislativo se va a debatir la autorización o no del juicio de responsabilidad. Estamos hablando de una fase preparatoria aún. Así es. El querer reclamar, por ejemplo, por qué no se acumulan ambos procesos, no es esta fase. Ese es un incidente que se lo tiene que plantear ya en juicio. Es decir, que Mesa tendría que esperar que la Asamblea primero autorice el juicio. Si autoriza el juicio, se va a remitir todos los antecedentes al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo va a iniciar el juicio, ¿no? La Fiscalía va a hacer la fase de la acusación, y ahí podrá pues el presidente Mesa y su defensa técnica, que recién plantear los incidentes, primero tal vez cuestionar la acusación fiscal, la proposición acusatoria, ver si la misma tiene fundamento o no tiene fundamento, plantear la falta de fundamentación en sentido de que bajo el principio de la verdad material no están todos los involucrados en este proceso. Ahí hay un vacío jurídico en nuestra legislación. La ley del 8 de octubre del 2010 es una ley
que solamente limita para dignatarios de Estado. Pero bajo el principio de la verdad material que está en la Constitución, que está por encima de la ley, establece la verdad material. La verdad material significa la verdad de los hechos, la verdad de la investigación, y consiguientemente bajo la figura de la imputación objetiva, debería haber un solo hecho, un solo juicio para todos. Si el presidente Mesa considera que en ese juicio deberían estar inmersos otras autoridades actuales, lo que tendría que plantearse es una acumulación. Perfecto. Pero o sea en el Tribunal Supremo. Técnicamente, lo que nos estás diciendo, Franklin, es de que podría tener sustento el argumento de Mesa de que estén involucrados las demás autoridades, pero esta no es la etapa correcta. No es la etapa. No es lo pertinente hacer. Además que Mesa, en el factor de hechos, tendría que ligar tiempos. Lo que está en juicio es su decreto supremo. Yo lo tengo acá, el decreto supremo de Carlos Mesa, por ejemplo, ¿de qué año es? Decreto supremo 27589, del 23 de junio del 2004. ¿Qué tiene que ver el actual procurador en este año? Ni siquiera era funcionario público. Entonces, ¿procederá a la acumulación? No creo. No creo. Yo creo que la acusación que presentó el expresidente Mesa es tal vez por otros hechos y en otros tiempos y contra autoridades que no tienen el rango de dignatarios de Estado. Consiguientemente, eso tendría que llevarse por separado en la Fiscalía Departamental. Ha sido presentada la denuncia ante el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado ha decidido derivar esta denuncia a la Fiscalía Departamental de La Paz. Entiendo que esta denuncia ha sido admitida. Eso significa que se va a investigar. Eso es un buen paso. Que hubiera sido desestimada, bueno, estaríamos preocupados. Pero si ha sido admitida, sí, significa que eso se va a investigar. Y ya depende de la defensa técnica de Carlos Mesa, en el sentido de que esa investigación él la pueda ofrecer como prueba, o pueda pedir, intentar la acumulación, pero no es el momento aún, sino cuando se inicia el juicio. Bien, a ver, de manera cronológica y pedagógica, Franklin, a ver, se ha presentado el pliego acusatorio del fiscal. Así es. Lo que sigue es inmediatamente que este pliego acusatorio pase por un tamiz, permíteme decirlo de manera directa, político, porque va a ir a la Asamblea Legislativa Plurinacional. A ver, ¿cómo funciona este mecanismo? Es decir, va a haber una comisión que va a formar la Asamblea Legislativa Plurinacional y esta comisión presentará un informe al Pleno de la Comisión Mixta de Justicia Plural. Así es. ¿No? Esta comisión va a analizar la acusación, si cumple con los requisitos de una acusación. Es decir, si tiene un buen fundamento de hecho, si es coherente el hecho fáctico, si el hecho está bien enmarcado en los tipos penales por los cuales se lo acusa a Carlos Mesa, si la tipificación que hace el Ministerio Público es correcta, es adecuada, y posteriormente si el ofrecimiento de pruebas, evidencias que hace el fiscal también guardan pertinencia, proporcionalidad con la acusación. Si es que se reúne todos esos requisitos, la comisión va a elevar su informe al legislativo, y en el legislativo ya hace una discusión política. Ahí verán pues la oposición que se opone a autorizar el juicio, los del oficialismo tendrán que fundamentar por qué quieren llevarlo a juicio, ya es un debate político. Lo jurídico pasa a segundo plano y ingresamos a lo político. Ahora, el hecho de que pase a la Comisión Mixta de Constitución, de alguna manera te puede garantizar que la discusión no esté impregnada de lo político. Eso es lo que a mí me parece importante resaltarlo. Es decir, el momento que entra a la Asamblea, entra un problema de correlación de fuerzas políticas, a una discusión política. Por mucho que la Comisión Mixta de Constitución se esfuerce en establecer criterios jurídicos, la discusión va a ser eminentemente política, aún en el interior de la Comisión de Constitución. ¿Cómo de alguna manera podemos evaluar el hecho de que esta acusación va a entrar a una etapa eminentemente política? Bueno, este juicio es político desde su nacimiento, no podemos divorciar lo jurídico de lo político en este tipo de procesos. En la comisión mixta de una forma pura de pensar, ¿no? Tendría que ser más un informe técnico, más que político, un informe técnico de decir el pliego acusatorio, la proposición acusatoria del Ministerio Público reúne todos los requisitos previstos por la normativa
y por el procedimiento penal. Es decir, se toma como parámetro tal vez el 341 del procedimiento penal, la forma de presentar una acusación. Debe ser clara en la redacción del hecho, el fundamento jurídico, las previsiones jurídicas que van a utilizar y los fundamentos, ¿no es cierto?, y el ofrecimiento de pruebas. Esa es la labor de la comisión nada más. Si dice que ese pliego no reúne esos requisitos, tiene que informar que tiene que rechazarse. Pero ¿qué va a pasar? Eso no anula el juicio, sino que el Ministerio Público tiene que repetir la acusación, corregir su acusación y presentar otra corregida. Pero si aprueba ese examen en la comisión, la acusación de la Fiscalía, la comisión la aprueba, ya en el plenario se discute solamente la autorización, ya no la acusación, sino la autorización a juicio. Ya. Es decir, lo que se va a discutir, a diferencia de la comisión, en el pleno de la Asamblea Legislativa, es la autorización al juicio. Nada más. En realidad, la comisión mixta es la que tiene la llave para admitir o no admitir este pliego acusatorio a la Fiscalía. Sí, ¿le aprueba o no aprueba el...? Perfecto. Es decir, a ver, esta comisión mixta se reúne, evalúa la formulación de la acusación que hace el Ministerio Público, toma una decisión. La decisión es admitirla, establecer que se cumple con los requisitos técnicos mínimos necesarios, la presenta a la Asamblea Legislativa ahí dirá si se autoriza o no se autoriza. Bien, escenario A, la Asamblea Legislativa autoriza el juicio de responsabilidades. Pasamos al Tribunal Supremo de Justicia. Directamente. La pregunta, escenario poco improbable, pero escenario al fin, escenario B. La Asamblea no autoriza el juicio de responsabilidades. No hay juicio. No hay juicio. No hay juicio. Se archiva. Se archiva, brazos. ¿Y qué queda el daño económico al Estado? Bueno, en esta fase no habría daño, porque solamente son actos preparatorios, no son actos que en sí están causando daño. Hay 43 millones que se han pagado a una empresa. Ese es otro escenario. Los 43 millones, esos tendría que establecerse a través de una auditoría, si fueron bien pagados o no fueron bien pagados. Es otro escenario ese. El tema del pago de los 43 millones de dólares amerita otro tipo de investigación, pero en la justicia ordinaria. Ya no en el legislativo ni en el Tribunal Supremo aún, sino en otra fase investigativa. No te olvides que en la Constitución establece el acto de la repetición. Si un funcionario ha ocasionado un daño al Estado y el Estado ha tenido que pagar, el Estado le hace la repetición al mal funcionario. Pero en este caso, si en el SILADI, por ejemplo, ha estado en la silla de acusación el decreto supremo de Carlos Mesa, automáticamente si el Estado quiere cobrarle a Mesa, tiene que llevarlo a juicio y tiene que ganarle el juicio, para que ejerza la repetición a Carlos Mesa y a todo su gabinete. De lo contrario, no va a poder hacerse el resarcimiento. Ahora, el procedimiento del pago es otro. La consecuencia del fallo es el pago del resarcimiento. El procedimiento del pago es otra cosa distinta, ¿no es cierto? Entonces, el procedimiento del pago tendrá que investigarse. Volvamos entonces al escenario A. El escenario A establece que la Comisión Mixta de Constitución ha analizado, ha dado un informe favorable en el sentido de que la acusación cumple con los elementos jurídicos necesarios. La Asamblea Legislativa Plurinacional, el pleno de esa asamblea, decide autorizar el juicio de responsabilidades. Plazos. Existen plazos. 3 meses. 3 meses tiene la Asamblea Legislativa para... No, eso es rápido. En la norma no establece plazos, sino que el proceso de la fase preparatoria investigativa dura 3 meses en la que el fiscal general debe sostener y demostrar su acusación. Eso ante la Comisión Mixta de Constitución. Así es. Ante la Comisión. El tribunal. Es decir, en hechos, ya, luego te voy a decir por qué interesan mucho los plazos, y creo que tú ya debes sospecharlos, sin duda alguna, ¿no? Claro, la Comisión Mixta de Constitución tendría hasta 3 meses para poder elevar el informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Pleno, ¿no? El Pleno no tiene ningún tipo de plazo para poder tratar el tema, para rechazar o autorizar el juicio de responsabilidades. Bueno, la fase preparatoria dura 3 meses, una vez que se autoriza el juicio. Eso dura 3 meses. La comisión cuando recibe el pliego acusatorio,
No hay un plazo específico, pero No hay tiene que darle celeridad por la connotación del tema. Una vez que la ley te da plazos, si tú no cumples un plazo, te pueden plantear un incidente de nulidad. En eso tienen que tener cuidado. Entonces, aclarando, la comisión mixta no tiene plazos. No tiene plazo. No tiene plazos. Eso puede hacerlo en una semana o podría tomarse 3 o 4 meses en... No, tanto no. Tiene que haber principio de razonabilidad, ¿no? Tiene que hacerlo bajo un principio... Yo pienso que hay tiempos políticos y pueden haber tiempos políticos Claro. ahí, por eso te planteo esta dicotomía, que puede hacerlo en una semana, en 2 semanas, o podría diferir el Claro. tema. Tiene que hacerlo rápido, a la La celeridad. comisión mixta convoca, por supuesto, al fiscal para sostener la acusación, ¿o no? No. Solamente analiza... Analiza el papel. Ya el no pliego tiene que acusatorio. convocar a nadie. Nada. Ok. La comisión aprueba, va a la Asamblea Legislativa, al Pleno, el Pleno establece, autoriza el juicio es sustanciado en el Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Tiempos. Hay 3 meses de una fase preparatoria, investigativa. Una sala penal hace de juez de garantía, juez de instrucción, lo que conocemos, Correcto. y la Fiscalía empieza a hacer investigaciones, toma de declaraciones, todo eso, termina en 3 meses. Y dice, ya tengo todo listo para llevar al juicio. Mesa también tiene ahí la oportunidad de pedir actos de investigación, pedir lo que su defensa técnica quiera. Entonces es un plazo corto, ¿no?, para este tipo de juicios. Claro, para la fase preparatoria. Es muy corto, Claro, el plazo, para pero la eso está fase ya establecido en la ley. Ahora, bajo la experiencia, no solamente profesional que tiene, sino bajo los argumentos históricos, un juicio de responsabilidades, ¿cuánto tiempo asume? Por lo menos un año, Al menos un año. al menos, mínimo. Am, Porque vos puedes meter 20 testigos, la Fiscalía 40 testigos, puedes ofrecer pruebas periciales. Entonces, un juicio no te va a durar 8 horas. no hay un plazo establecido, No, ningún criterio. Un juicio de responsabilidades en el marco de la experiencia de la judicatura boliviana. El último que hemos tenido con Mesa ha durado tanto tiempo, que es 2 años. Entonces es ampuloso, ¿no? Es El ampuloso. desfile de pruebas, las lecturas de las pruebas. Te voy a sacar un poquitito del ámbito técnico, jurídico, para que me des un criterio. El criterio que está esperando absolutamente toda la ciudadanía, por lo menos deduciendo lo que va a venir en esta conversación. ¿Podría salir una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia antes de octubre del 2019? Sí, podría. Todo depende de la celeridad con la que apriete el Ministerio Público. Lo que pasa es que en este tipo de juicios el mismo Tribunal Supremo les pide a las partes que eliminen las pruebas que ya no son tan relevantes y que solo introduzcan pruebas de relevancia, testigos de relevancia. Entonces, si uno tiene una lista de 20 testigos, las reduce a 3. Si uno tiene 400 pruebas literales, las reduce a 20. Consiguientemente, se ahorra bastante tiempo y podría sentenciarse en el plazo que tú dices. Todo depende de la habilidad del Ministerio Público y de la habilidad también de la defensa. Depende de qué les conviene, ¿no? Dilatar, ampliar, reducir, todo depende de las estrategias. Es obvio que cada parte va a hacer lo suyo, Claro, en ese sentido, ¿no? claro. Después del corte vamos a hablar de las consecuencias de una sentencia ejecutoriada, y por supuesto cuáles son los elementos que marcan ya la pérdida de los derechos políticos.